Amén. Vamos a darle entrada a la gente. Amén. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas bienvenidos, tardes. bienvenidas. Esto. Bueno, muchísimas gracias por su puntualidad, muchísimas gracias por estar aquí. Desde la asociación, en conjunto con su alianza, seguimos sembrando país, seguimos creciendo, seguimos ofreciéndoles a ustedes las mejores herramientas para seguir avanzando en este momento, en esta coyuntura de país que teníamos y en esta situación que tenemos a nivel mundial. Mejor que el día de hoy que de la mano de un profesor experto, ¿verdad? Carlos Suberos, en compañía de Estefanía Briceño, quien es parte de su equipo, de la empresa que ella representa. Estefanía es consultora de gestión humana, con más de 10 años de experiencia integral en procesos de administración de recursos humanos y de gestión de talento, licenciada en Relaciones Industriales, egresada de UCAP, especialista en desarrollo organizacional, COA gerencial, certificada, World Coaching Short, PNL Practitioner y CRP Practitioner. Y Carlos Subero es psicólogo egresado de Lucas, psicoterapeuta gestal, facilitador ADA, Master Trainer en desarrollo gerencial, maestro espiritual certificado, posee más de 30 años de experiencia como consultor gerencial, conferencista y facilitador internacional. Ha coacheado más de 200 ejecutivos y ha formado más de 20,000 ejecutivos, gerentes y supervisores en Latinoamérica. Así que de verdad que para nosotros en la asociación es un placer tener a Estefanía y de la mano con Carlos Subero, es un placer tenerlos por acá. Así que las cámaras y los micrófonos son todos ustedes. Adelante, Estefanía. Muchísimas gracias, Emilce, y a toda la gente de la Asociación Venezolana de Gestión Humana que, reitero, están haciendo un excelente trabajo en difundir, en predicar todo lo que está haciendo Venezuela en cuanto a la gestión del talento, ¿no? Para los que están llegando en este momento, me presento nuevamente. Mi nombre es Estefanía Briceño. Yo soy fundadora y consultora de gestión más humana. Somos una empresa que realiza consultoría digital en gestión del talento. Y decimos que es consultoría digital porque prestamos nuestros servicios apalancándonos de manera digital con las tecnologías que hay hoy en día para llegar a clientes a todas partes del mundo, ¿no? Entre los servicios que prestamos está la parte de reclutamiento ágil, asesoría de perfil laboral, formación y capacitación, mentoría de emprendimiento, coaching y algunos otros servicios adicionales que Carlos Subero presta como psicólogo también. En la tarde de hoy les traemos un tema que está muy importante o que está muy en boga en este momento por el tema del trabajo remoto, el trabajo a distancia, el trabajo no presencial a la cual la pandemia nos ha forzado a muchos de los venezolanos en este momento. Si bien esta no es una práctica nueva, es una práctica que ya está surgiendo desde principios de los años, de los años 2000, con el boom de las empresas de Silicon Valley, que nos han facilitado tecnologías para poder trabajar remotamente, no es menos cierto que la pandemia nos forzó a casi el 80% de la mano de obra calificada a trabajar de forma remota, la cual conlleva al webinar de hoy que se llama la comunicación a distancia. ¿Ok? Antes de comenzar, pueden escribir en el chat su nombre, desde donde nos escriben, qué les llama la atención de este tema, por qué están aquí en la tarde de hoy. Carlos Subero nos va a presentar un webinar
sobre este tema durante unos 40 a 45 minutos y al final de la sesión vamos a tener un set de preguntas y respuestas de parte de ustedes. Mientras tanto, solamente les voy a pedir dos cosas. Primero, que durante la presentación tengan apagados sus micrófonos para evitar cualquier tipo de interferencia auditiva o sonora durante la presentación de Carlos. Y segundo, relájense, disfruten, tengan a la mano su bebida, su tecito, lo que estén tomando en su cama, como quieran, en la sala, acostados, sentados, como quieran, pero disfruten de este regalo gratuito que la ABGH y Gestión Más Humana les está trayendo en la tarde de hoy. Sin más preámbulos, les presento a mi gran amigo y colega de Gestión Más Humana, el licenciado Carlos Subero. Muchas gracias, Estefanía. Gracias por tus palabras. Muchas gracias, Emilsen, por recibirnos en esta prestigiosa organización. Y bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de esto. Vamos a ver si compartimos pantalla, ¿no? Y vamos a entrarle a esto pues, de la comunicación a distancia. Ahí nos vemos. Bueno, ahí ves mi pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a comenzar entonces a conversar sobre este tema que es una continuidad, una secuela del tema de la gerencia de control remoto que dimos en fechas anteriores y que se encuentra en YouTube. Entonces vale la pena pues ver estas dos charlas de estos dos webinars como una unidad integrada porque hay aspectos que no tocamos en la sesión anterior que vamos a tocarlas en esta. Y bueno, tiene su relevancia en el tiempo, no sé, hoy día más que nunca, pero vamos a estar tratando de darle también una visión histórica al asunto porque la humanidad se ha tratado de comunicar a distancia en muchas ocasiones antes de hoy, pero hoy día se ha convertido en algo casi indispensable. Bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar con el tema. Y lo primero es, bueno, las cosas como se ven a distancia, ¿no? Si usted ve esa imagen en su pantalla, es la imagen de algo que se ve y se ve como. Es distinto que lo ves de frente. La verdad es que parece una teoría, no lo es. Porque cambia radicalmente la percepción de la distancia. Y cuando nosotros nos comunicamos con otras personas, estamos compartiendo nuestra percepción de la voz. Yo que después de todo, la idea es tener un diálogo, ¿no? Es decir, un significado entre dos personas. Y para que ese significado sea el mismo, bueno, las percepciones deberían ser las mismas. Y yo me voy a estar centrando en esta ocasión, no es solamente el tema tecnológico per se, sino que tiene mucho que ver con el proceso comunicacional y cómo se ve afectado con una serie de barreras ¿no? Yo voy a trabajar algunas de ellas, todas comienzan con la letra D, ya que vamos a hablar de distancia, vamos a estar conversando sobre eso. Y sí, esto es más de cerca de lo que me verían en un podio, en un auditorio para 1000 personas. Eso cambia el mensaje y cambia todo. Y bueno, vamos a estar trabajando sobre eso. La primera cosa que les voy a contar es que el contenido que tenemos es, primero voy a hablar de la desconfianza que surge en el proceso de la comunicación a distancia. Después voy a hablar de la desproporción. Luego vamos a hablar del descontrol. Vamos a hablar de la desinformación, de la distorsión, de la disminución, de la dilatación y del descenso. Y todas estas palabras que comienzan con D
pueden afectar, tienen impactos directos en nuestra gestión gerencial y en nuestra gestión empresarial, pero también tienen impacto directo en nuestras relaciones personales, de pareja, de familia y amistosas. Sin más, voy a ir entonces al tema de la desconfianza. Cuando yo estaba preparando esta charla, estaba rumbo al automercado y de pronto me conseguí con un vecino de 20 años y yo le dije, chico, ¿cuál es el peor problema que hay cuando uno se tiene que relacionar con alguien a distancia? Y el joven se volteó, se rió, un abogado joven, y me dijo, chico, el problema es que amor de lejos, felicidad para los seis. Me dijo así, wow, hasta nos están cambiando los refranes, ¿no? Amor de lejos, felicidad para los seis. ¿Cómo es eso? Le digo yo. Me dice, si confiar en... Oye, vale, me dejó pensando el comentario de este joven, porque efectivamente, si hay algo que afecta a la comunicación con otra persona es la confianza. Es decir, el grado de credibilidad que tiene esa persona para mí. En la medida en que yo creo en lo que dice, entonces le doy validez al mensaje que me está enviando y a lo que me está diciendo. Entonces, cuando yo no tengo confianza en el otro, cuando la persona no tiene credibilidad para mí, entonces lo que me dice, pues no tiene validez. Lo percibo como inclusive como una mentira. O simplemente me llena de dudas y de inquietudes. Ustedes dirán, bueno, eso está muy bien para el plano personal, pero ¿y qué pasa en el plano gerencial? Bueno, un gerente está en su casa haciendo esa nueva opción de trabajo presencial y no presencial, y a distancia, y bueno, le pregunta algo a su supervisado y su supervisado le responde algo. ¿Qué confianza tiene ese gerente en su supervisado? El hecho de que ese supervisado quizá él sí está en la oficina y el otro no, es un motivo de un entendido, que sea algo que no invalide la comunicación, pues claro que sí. Le voy a contar algo. Un vicepresidente de un banco me llama y me dice, Carlos, tengo un problema. Y me dice, ¿cuál? Dice, bueno, que en una de las agencias que está en Maracaibo, la gerente dice que la conexión de internet es muy mala en el día y que solo en la madrugada logra hablar conmigo y entonces me pide reuniones a las 2 de la mañana. Un caso real venezolano. ¿Será cierto que ella quiere las reuniones a las 2 de la mañana? ¿O será que lo que quiere es echarme una broma? Me dijo. Fíjense ustedes qué buena pregunta para un consultor gerencial. Es decir, ¿será cierto? ¿No será cierto? La respuesta que yo le di al vicepresidente fue, yo no tengo ni idea si es cierto o no. Ahora, me parece poco probable que alguien solo para fregarte la paciencia, como decimos en criollo, para hacerte daño, va a levantarse a las 2 de la mañana para hacerte el reporte de actividades. Eh, Tiene que ser que hay una limitación real, es lo más probable, pero no puedo decirte 100% que sea cierto. Fíjense ustedes, la desconfianza. Eso afecta en comunicación, por supuesto que sí. Y en esa conversación con el vicepresidente, yo le sugerí con su gerente de una agencia en Maracaibo y que le preguntara, ¿verdad? Y tuviera una conversación lo más posible cara a cara, es decir, por lo menos vía Zoom, de manera que él pudiera ver las reacciones emocionales, los gestos, cómo lo miraba, etcétera. Porque, ¿cómo saber si es cierto o no? Él me decía, llegó a pensar que, bueno, que inclusive a lo mejor ella era una noctámbula y entonces era mejor para ella hacerle eso a él y despertarlo a las 2 de la mañana. Fíjense ustedes, son cosas, problemas reales que presenta la comunicación a distancia en Venezuela. ¿Confías en lo que te dice el otro o no? De abajo, en términos de gerencia. Vamos a hablar de otra de las barreras que se puede presentar en el proceso de la comunicación a distancia, y es la desproporción. La desproporción
tiene mucho que ver con que lo grande se ve pequeño, así como en esa imagen que tienen ahí. O lo pequeño se ve grande. Depende de dónde se encuentre uno. Pero las cosas en la distancia se pueden o minimizar o maximizar. Y siempre recuerdo una de esas cosas que nos pasan por WhatsApp, mamá aquí en Caracas, y le dice, mamá, embaracé a una muchacha. Y la mamá dice, ¿cómo es posible? No, mamá, aún no he terminado. Además, fíjate bien, no solo que embaracé a la muchacha, sino que además de eso, este, bueno, tenía ella tenía otro novio y entonces terminé dándome golpes con él y terminé en la cárcel. Ajá, unchale, hijo mío, pero qué terrible, qué tragedia. Y no, mamá, además debo comentar que choqué el carro cuando, bueno, de la rabieta que me produjo. Entonces ahora tengo también que pagar la reparación del carro. Entonces, ay, siempre yo, qué horrible, qué cosa tan terrible, hijo mío, pero ¿cómo es posible? ¿Y por qué me estás diciendo todo esto? Y bueno, mamá, lo que pasa es que la verdad, nada de eso ocurrió, sino lo que pasó fue que me rasparon una materia en la universidad. Pero quería que te dieras cuenta que había cosas mucho más difíciles de manejar que el hecho de perder, digamos, una materia o raspar una materia en la universidad. ¿Por qué el muchacho hace eso? Bueno, porque en la casa se ven desproporcionadas. Eh, si la mamá tuviese su hijo en Caracas, quizás pudiera, o en Venezuela, o en donde ella se encuentra, bueno, sería como más fácil manejar la situación. No lo vería de la misma forma, no lo vería de la misma magnitud. Pero bueno, en la distancia las cosas se pueden ver de maneras diferentes. O bien se tienden a subestimar, o bien se tienden a maximizar. Y ahí vemos como en la comunicación, por ejemplo, hay un impacto, ¿no? Es decir, hay cosas que nos sorprenden en la comunicación a distancia. Eh, yo estaba hablando con una abuela, yo le pregunté que cuándo cumplía años, entonces me dijo que cumplía años este fin de semana, entonces yo le dije, ¿y cómo lo vas a celebrar? Entonces me dice, bueno, lo voy a celebrar con una sesión de Zoom con todos mis hijos y mis nietos por Zoom. Y entonces, ¿cómo se celebra así? Entonces, bueno, voy a estar, digamos, yo voy a tener un trago, voy a tener una torta, ellos van a tener allá una torta y unos tragos, y entonces van a tomarse unos tragos y van a cantarme cumpleaños y así lo vamos a manejar. Y yo le pregunto, ¿y cómo lo ves? Y me dice, ay, para mí es muy grande, porque al menos los puedo ver, aunque sea como en una fotico chiquita en la máquina, ¿no? Aunque sea así, pero es muy grande, porque si no me sentiría muy mal. La comunicación a distancia. Lo grande se ve pequeño y lo pequeño se ve grande. Y solo les digo esto, en el mundo gerencial, Dios está en los detalles y el diablo también. Entonces, estas cosas que parecen pequeñas pueden tener grandes impactos en la gestión. Voy a continuar. Otra cosa que nos afecta en la comunicación a distancia es el descontrol. Entonces, ustedes dirán, bueno, el descontrol, sí, es que en una gestión, en una empresa, en una gerencia, inclusive en una pareja, una familia, uno quisiera tener el control de la situación, porque el descontrol es uno de los factores que genera estrés. Y entonces no queremos sentirnos estresados, queremos tener las cosas bajo control. Pero ¿cómo controla uno a distancia? De verdad, lo que está pasando, uno puede hacer algo para resolver lo que está pasando a distancia. Es interesante. Eh, en una distancia relativamente corta, pero yo he tenido algunos problemas con mi internet el día de hoy y estaba preocupado por, digamos, tener esta charla con ustedes, con esa condición. Empecé a llamar a algunos amigos míos en Caracas para preguntarle a ver si había la posibilidad de acercarme a su casa para hacerlo allá. La sorpresa fue que la mayoría de ellos
tenía también situaciones muy difíciles y estaban como controlados. Hice 3 llamadas y las 3 personas estaban descontroladas, era como un día complicado, no había manera, inclusive con 2 conexiones de internet, con 2 operadoras distintas, tenían rollo. Entonces a un amigo mío le digo, mira, pero tú tienes la que yo tengo está caída, pero tienes la otra, ¿y por qué no me permite usar la otra? Y me dice, porque esa la usa mi esposa y yo no tengo control sobre ella. Yo no tengo control sobre cómo ella maneja. Si ella yo le quito esa señal, aunque sea 1 hora, mira, voy a tener un problema cuando llegue a la casa. El descontrol. Se pueden generar situaciones que nos cuesta controlar, aunque pero esa distancia no siempre nos permite controlar cosas que quisiéramos que fuera. Voy a continuar con otra de las barreras que nos presenta esta comunicación a distancia. El distanciamiento. ¿Han escuchado esa palabra últimamente? A partir de la pandemia se ha vuelto distanciamiento social. Por aquello de que, caramba, a uno el virus del COVID-19 se le pega cuando uno se acerca a la gente. Sobre todo cuando uno le habla a la gente y la gente le habla a uno, el virus tiene la posibilidad de entrar dentro de nuestro sistema. Entonces se habla de mantenernos 1,5 metros, 2 metros mejor de las personas para que no nos pueda afectar o minimicemos. Tiene consecuencias en la comunicación. La comunicación tiene elementos afectivos. Los seres humanos tenemos sentimientos. Y una de las necesidades básicas del ser humano es el contacto afectivo. El distanciamiento genera una insatisfacción de esa emocional y también en la parte social, por ende. Un paciente que yo tengo que está trabajando temas de pareja en medio de la pandemia, cuando entra la pandemia, me dice, ¿y cómo voy yo a relacionarme con mi esposa si ahora hay distanciamiento social? Y entonces yo le digo, bueno chico, tendrás que ponerte extremadamente después de cómo lo vas a manejar. El tema es que hay que manejarlo, es decir, la comunicación de alguna manera es afectada por esa distancia afectiva. Y, ¿por qué no? También los vínculos. Me he encontrado en el mundo empresarial, he tenido varias personas que me han consultado por eso, de que se sienten que están perdiendo la motivación. Ese distanciamiento genera cosas. Por ejemplo, baja la emoción y la motivación laboral. El quédate en casa y trabaja en casa emocionalmente es distinto a ir a la oficina. En la oficina hay vínculos, hay gente, hay cosas que pasan efectivamente y nosotros somos de grupo, somos como los lobos de manada. Otra cosa que impacta el distanciamiento es, digamos, que las consecuencias de las decisiones se ven como disminuidas. Es decir, como que eso está pasando allá, pues entonces como que no siento como la emoción se va bajando y entonces el impacto que pueda tener en mí una decisión es mucho menor, se vuelve uno como más frío en la gestión gerencial y eso tiene consecuencias porque estamos trabajando con personas, ¿no? Y otra cosa que me han, digamos, preguntado es que cuando hay ese distanciamiento, los reconocimientos y también digamos, los castigos, la recompensa y el castigo, son más de control que se utilizan en el mundo gerencial, con el distanciamiento, con la comunicación a distancia, tienden a ser menos efectivos, tienden a tener menos impacto en las personas porque, bueno, porque la distancia minimiza lo afectivo del asunto. Entonces, la verdad es que no es tan interesante cuando uno utiliza estas herramientas el impacto que produce. No es lo mismo hablarle a una persona cara a cara y decirle algo bueno, algo agradable, una valoración, un elogio, un halago, un reconocimiento por algo bueno que hizo. No es lo mismo hacer eso con la persona delante que hacerlo vía Zoom, ¿no? Entonces es distinto. Y ese distinto significa
que quizá el impacto es mucho menor de lo que sería si no estuviéramos distanciados. Entonces hay que tomar en consideración estos elementos a la hora de gerenciar a distancia la gestión. Otro tema que se vuelve con la comunicación a distancia es la desinformación. Y bueno, por supuesto que naturalmente la imagen es, si usted pone desinformación, imágenes en Google, le va a salir fake news. Es decir, la imagen más básica de desinformación que tenemos hoy día es la idea de que una noticia que te están dando no es una noticia real, que no hay en las redes sociales ningún control legal, nada que obligue a las personas a, digamos, a ser veraces en su comunicación. Y eso, bueno, naturalmente es así, pero la pregunta es interesante. ¿Cómo hacemos para que efectivamente, bueno, la comunicación a distancia nos dé... puedo comentarles que un jefe de una compañía dejó a un supervisado encargado de un proceso de remodelación y el jefe se fue de vacaciones, eso fue en diciembre. Entonces, pero la remodelación tenía que continuar. Entonces, el encargado de la remodelación envió numerosas fotos, mostrando la base de la remodelación en el área de trabajo, y el jefe que estaba de vacaciones lo felicitó a distancia. Dice, chico, qué maravilla, mira cómo la cosa continúa, aunque yo no estoy ahí, excelente, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Bueno, que el jefe volvió después de 3 semanas, volvió de las vacaciones y la persona directamente, cómo estaba quedando la remodelación, tuvo un impacto y una molestia muy grande, porque se dio cuenta de una cantidad de cosas que no se veían en las fotos. Entonces hubo una gran discusión, mucho malestar. Y fíjese, la pregunta era, pero es que, ¿será que el hombre me hizo Photoshop? ¿Será que me disfrazó lo que estaba en la foto? Y la respuesta es no. Lo que pasa es que en las fotos no se ve, inclusive le pasó videos, no se ve exactamente lo que él sí podía ver en persona. Y no era que no le querían transmitir la información, pero sí, era un fake news. Lo que parecía una ejecución perfecta resulta que tenía errores y había que corregirlos. Entonces, se siente como un fake, ¿verdad? Y eso es sumamente interesante porque los sistemas de información a distancia, bueno, hacen un excelente trabajo en enviarle la data, esto va a ver las cosas cara a cara y eso genera impactos diferentes. Por eso hay que tener, digamos, una atención especial al hecho de que en comunicación a distancia puede ser que se presente el fenómeno de la desinformación. Es decir, que la información que nos están enviando o no sea cierta o no sea completa y eso trae consecuencias a la hora de manejar la credibilidad en esa comunicación. Vamos a continuar entonces. ¿Qué otro elemento interesante se da? La distorsión. La distorsión, si ustedes ven esa imagen que está allí en pantalla, presenta a una bellísima tarde, parece una tarde hermosa con un cielo extraño, ¿no? Y sí, parece muy lindo, pero resulta que ese cielo extraño es el huracán Katrina, que está llegando a New Orleans y que viene con una inmensa destrucción para esa ciudad de Estados Unidos. Si en la distancia a veces distorsionamos las cosas no se ven igual, las cosas no se ven, a veces se ven mejor, a veces se ven peor, digamos, no es exactamente lo veríamos en persona. Y esa distorsión
de la comunicación puede traer también elementos de irritación o de malestar o de disgusto por el hecho de que la persona en la distancia, que es totalmente distinta a la percepción que se tendría si se estuviera allí. Entonces, bueno, no creo que sea casual el hecho de que estemos hoy día en los trabajos empresariales en una modalidad presencial y virtual. Es decir, ¿por qué nos incluimos en un sistema mixto con las, digamos, amenazas que ese sistema presencial podría tener por la pandemia del COVID-19? Bueno, creo que naturalmente esto obedece al hecho de que las cosas no se ven igual cuando las transmitimos en una pantalla. Y hay que ir a ver qué está ocurriendo en la compañía, qué está ocurriendo en la oficina, qué está ocurriendo en las operaciones. Y me decía un gerente alto de un hotel de 5 estrellas, que cómo se maneja un hotel con distanciamiento social. Son cosas interesantes, no es lo mismo pues, manejar un hotel en teoría a manejar un hotel con distanciamiento social. Bueno, ¿y cómo se maneja eso? Las cosas no se perciben igual. Y me dio mucha risa que a él le pasaban videos y fotos de lo que estaba ocurriendo en cada una de las áreas del hotel y conversándole sobre los problemas. Y él, que no estaba muy convencido, decidió, bueno, tomar el riesgo y acercarse al hotel a ver qué estaba pasando. Y cuando entró, vio cosas que nunca se hubiera imaginado a partir de las imágenes y de los videos que estaba recibiendo. Entonces, hay distorsiones en la comunicación a distancia. Es parte del proceso de comunicación. Con esto no quiero decir que las personas que envían información quieren engañarlo. No, es que los sistemas, los medios para transmitir esos mensajes no tienen la misma precisión, la misma calidad, etcétera, que tendría si uno ve las cosas en persona, tal cual. Quiero decirles que también una de las distorsiones que se da es que lo que es el fenómeno de liderazgo incluye muchas herramientas de motivación que no operan de la misma forma cuando estamos en la comunicación a distancia. Entonces, como el reconocimiento, la presión, las expectativas, se puede evidenciar como una pérdida de poder, autoridad e influencia, que son las energías del líder, y pueden darse problemas en la toma de decisiones porque como la data, la información que se está manejando para decidir no está completa, tiene elementos distorsionantes, puede ser que haya errores en esa toma de decisiones. Son algunas de las consideraciones que les haría en cuanto a este factor. Otro elemento que está allí como algo a considerar cuando estamos comunicándonos a distancia es la disminución. Y por eso les puse una ola inmensa de esas que alguien surfea, ¿no? Yo he estado, por privilegio que me tocó cuando yo era un adolescente, pude viajar a Hawái y ver las olas donde surfean en Hawái. Y ver aquellas olas inmensas, también las vi en California, son increíbles. Pero una cosa que me llamó la atención, yo estaba observando las olas durante un rato y de repente me di cuenta de algo, que es que las olas crecen y después, bueno, se disminuyen, se incrementan y se disminuye el agua. Y eso mismo pasa en la comunicación a distancia. Son cosas que uno las puede percibir como detalles pequeños. Y otras cosas que son muy grandes, y no las ves tan grandes. Hay algo extraño, se parece un poco a la miopía. No sé si ustedes saben esto, pero como yo soy miope sí lo sé. En los lentes de los miopes hacen que los miopes nosotros vemos las cosas en un tamaño más pequeño que el real tiene. Y cuando nos quitamos los lentes, las cosas se ven más grandes. Esa situación de la disminución es algo que puede afectar importantemente lo que es la comunicación a distancia. Entonces, digamos, una cosa que si lo estuviéramos viendo en persona parecería grandísima, como esa ola, o sea, usted la ve inmensa. En la distancia esa ola se ve pequeña.
este efecto, a veces, a mí me ha ocurrido, por ejemplo, le voy a contar ejemplos de parejas. Parejas que están teniendo problemas, a veces es recomendable mandarlos a separarse un rato, para que tomen distancia un rato y piensen sobre los problemas que tienen en la distancia. Y es interesante que al separarse, al tomar distancia de los problemas a la larga la persona lo empieza a ver como más pequeños de lo que realmente lo veían cuando estaban todo el día en la convivencia. Este mismo efecto puede darse cuando estamos gerenciando una opción, digamos, de una empresa a distancia. Es decir, una serie de problemas que podrían plantearse y si estuviéramos ahí quizás los veríamos como más grandes, quizás los magnificaríamos. Resulta que cuando uno los ve sentado en su casa, digamos, con ropa informal, mirando la pantalla, de repente lo puede ver como menos impactante o menos importante. Es decir, que esa distancia genera una disminución en el impacto emocional de las cosas que ocurren. De hecho, una de las recomendaciones cuando uno está ayudando a alguien a aprender a manejar la angustia es enseñarle a manejar la angustia tomando distancia, distanciándose de lo que lo angustia. ¿Por qué? Porque al hacer eso va a haber ese agente estresor, ese elemento ansiógeno, decimos los psicólogos, lo va a ver mucho más pequeño. Así lo puede manejar de una manera más sencilla. Entonces, no es una tontería eso. Ver las cosas en la distancia minimiza los problemas y minimiza los impactos. Eso quizás sea bueno en algunos casos y en otros casos pues no sea lo más apropiado. Luego tenemos la dilatación. Claro, la dilatación no se refiere aquí a que algo se hace más grande, sino me refiero aquí a cuando el tiempo pasa y se dilata. Es decir, la dilatación importante que es que los tiempos generan impactos y los tiempos de la comunicación van a generar un impacto positivo o negativo, pero diferente. Voy a ponerle algunos ejemplos sencillos. Los voy a llevar allá a la época en que estaba Simón Bolívar enamorando a Manuel en lo que se llamaba en aquel entonces Colombia y lo que hoy día también llamaríamos Colombia, en Cartagena. Y Manuelita Sáenz estaba en Lima, ya en Perú. Bueno, ese romance era lo que se llamaba un romance epistolar, es decir, era un romance hecho con base en cartas. Entonces, Bolívar le enviaba una carta a Manuelita, una carta de amor, ¿y cuánto tardaba la carta en llegar desde donde estaba él a donde estaba Manuelita? Bueno, meses. Entonces Manuelita la leía y mandaba otra carta. Esa carta tardaba meses en llegarle a Bolívar. Esos amores epistolares, esos amores a distancia, como tardaba un tiempo en la comunicación, había un delay, diríamos en inglés, se dilataba la comunicación. Entonces, bueno, eso traía un efecto de fantasía romántica. Los romances epistolares se ven como engrandecidos por la fantasía. Pasa tanto tiempo sin recibir una información uno del otro que eso pues hace que se aumente el impacto amoroso en la distancia. Le voy a dar otro ejemplo interesante. Me voy a ir allá hace 2000 años a Judea. A Poncio Pilatos, el gobernador de Judea, por el juicio a Jesús de Nazaret, esto es historia cristiana, digamos, verificable en los códices romanos, el emperador que estaba en ese momento era Tiberio. Tiberio demandó a Poncio Pilatos, el gobernador de Judea, por crueldad extrema en las colonias, entendiendo que el juicio que se hizo sobre Jesús de Nazaret había sido un juicio, digamos, que no tenía validez según el derecho romano, y que además de eso, el trato que se había dado con la sentencia había sido extremadamente cruel. Bueno, Tiberio emite una sentencia
para Poncio Pilato, donde lo hace, digamos que salga del cargo que tenía y además que debería morir por haber hecho eso. Los nobles romanos morían de una manera muy particular, se suicidaban en una tina caliente habiendo tomado vino y se cortaban las venas y lentamente se iban quedando dormidos hasta que morían. Es una forma, digamos, un poco más, digamos, misericordiosa, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante. Poncio Pilato recibe esa edicto, pues esa sentencia de que él debía morir y se va, deja el cargo y se va a las Galias y allí termina suicidándose. ¿Y por qué yo les cuento esto? Bueno, porque es muy interesante el hecho de que Poncio Pilato nunca le llegó la información de que Calígula, el nieto de Tiberio, el jefe de la Guardia Pretoriana, y que al morir Tiberio, pues la sentencia que había emitido el emperador carecía ya de validez. Es decir, si la comunicación hubiera sido más rápida y le hubiera llegado a Pilatos la notificación de la muerte de Tiberio, Pilatos no tendría que haberse suicidado. Pero como Pilatos no le llegó nunca esa notificación, Pilatos fue y se suicidó en las Galias. La mujer lo había abandonado, también estaba muy triste, muy deprimido. La mujer lo abandonó, Marta se llamaba, y se convirtió en una mártir cristiana. Y bueno, y murió pues, digamos, solo, aislado, eh, abandonándose que ya no valía nada. Y después se suicidó, creyendo que estaba cumpliendo con los designios del emperador. Resulta que ya legalmente no tenían validez. Todo porque la comunicación había sido muy lenta. Y el último que le voy a contar sobre esto, que tiene que ver con el sentido de oportunidad de la comunicación a distancia, es el caso de la Segunda Guerra Mundial, el caso de la invasión de Normandía. El plan de la invasión hecho por Eisenhower, general norteamericano, el jefe de las fuerzas aliadas. Bueno, el plan implicaba que ellos entraban con 100.000 soldados norteamericanos, más decenas de miles de otros soldados aliados, y en 3 días lograban invadir Normandía y luego iban a entrar en Europa hasta llegar a Berlín. Resulta que la invasión de Normandía, los generales alemanes han podido evitar que la invasión fuera exitosa, pero no querían los edecanes de Hitler despertar al Führer. Adolf Hitler se molestó en la vez anterior que lo habían despertado los edecanes y había mandado a fusilar a los edecanes porque lo despertaron de un sueño muy agradable que tenían. Al Führer, que estaba muy angustiado, el médico le había dado un cóctel de barbitúrico y el Führer dormía y dormía y dormía y los edecanes no lo despertaron, le dijeron a los generales que se arriesgaran ellos a hacer eso. Los generales tampoco se arriesgaron y cuando Hitler se despertó y podía entonces dar la orden de que se diera la respuesta alemana ante la invasión, ya fue muy tardía y ya el avance de los aliados casi inevitable, particularmente la derrota pues, de Alemania y la conquista de Berlín. Entonces, esa comunicación a distancia, ¿no? El tiempo en la comunicación lo puede cambiar todo. Entonces, bueno, tengan cuidado. Hoy día nosotros tenemos comunicaciones que son casi instantáneas. Es decir, algo pasa y casi que inmediatamente nosotros nos enteramos. Pero en las empresas, en el manejo de las organizaciones, ese tiempo, eso da una cosa muy importante a la hora de tomar decisiones y actuar, que es el sentido de oportunidad. En el mundo gerencial, eso de más vale tarde que nunca no tiene sentido, ¿no? En el mundo gerencial, el grande se come al lento, es decir, no al más chico, se come al lento, como un libro muy famoso que está en las librerías. Entonces, esa velocidad, el dilatarse a la hora de comunicar la información y de transmitirla, puede hacer una diferencia del cielo a la tierra a la hora de trabajar
la toma de decisiones gerenciales y el impacto en la gestión puede ser muy grande. Por último, me voy a referir al descenso, ya para ir concluyendo. Y el descenso tiene que ver básicamente con el hecho de que hay 4 variables del mundo físico que descienden con la comunicación a distancia. Ustedes quizás se sorprendan con esto que les voy a decir, pero las relaciones humanas en general y la productividad empresarial se basa en la calidad de la relación que se establece. Las relaciones se manejan en función de 5 variables del mundo físico, que son la, el tiempo, el espacio, la energía, la materia y la gravedad. Eso rige nuestro mundo físico. Y entonces, bueno, eso también rige nuestro mundo personal. Y piénselo de esta manera, si una persona le dedica menos tiempo a la relación con otra, esa relación merma, esa relación disminuye. Si la comunicación a distancia puede afectar la cantidad de tiempo que nosotros le dedicamos a las cosas, también puede afectar el espacio que estamos utilizando. El espacio es tan importante que cuando uno, digamos, si usted va para la India y quieren hablarle del amor, le van a decir que el amor es espacio, darle espacio al otro. Lo voy a poner en una forma sencilla. Si alguien se quiere casar con alguien, bueno, va a tener que brindar, a generar un espacio en su vida, por eso se llama casamiento, porque necesita una casa, un espacio para esa relación. Vas a necesitar también ponerle energía al asunto, toda tu motivación, toda tu pasión para que eso pueda ocurrir. Y también vas a necesitar materia, es decir, vas a tener que poner dinero, vas a tener que poner cosas materiales que ayuden a materializar ese vínculo. Y por cierto, la gravedad también está allí, porque hay cosas que se miden por el peso, ¿no? Y eso es la gravedad. Entonces, ¿qué peso tiene la relación? Eso va a hacer una diferencia, si tiene mucho peso. En la comunicación a distancia, estos elementos son afectados. ¿Cuánto tiempo le podemos dedicar en la comunicación a distancia al manejo de la empresa? Wow, puedes estar 8 horas seguidas sentado en la máquina. Todo el mundo puede estar en las máquinas todo el tiempo. Bueno, la verdad es que eso no es así. Y tiene impacto. Lo hemos visto también en la educación a distancia. Bueno, las clases no son iguales, los muchachos se fastidian. Es decir, hay un descenso en la calidad de la actividad cuando se hace a distancia. Hay un descenso en la sensación que se produce. Y por cierto, también el elemento material. Claro que la comunicación a distancia es menos costosa, digamos, para las compañías, porque digamos, son menores los costos que tener que mantener una oficina. Sin embargo, en las oficinas es donde la gente pues tiende a trabajar más. En la distancia es como que el ejercicio de automotivarse a trabajar tiene un desafío muy grande. Van a sentir si están trabajando a distancia. Yo he recibido unas cuantas llamadas de personas que no se sentían cómodas trabajando así y que soñaban con el volver a trabajar en la oficina. Y claro, yo le preguntaba, ¿y qué es lo que hay en la oficina que no hay en tu casa? Y dice, bueno, es que al menos conoces gente, al menos te vinculas con los compañeros de trabajo y pasan cosas. Las personas no solamente van a trabajar a la oficina, también van a relacionarse, también van a motivarse por el hecho de conectarse con otros. Y por cierto, el peso de la gestión es completamente diferente en la distancia, en la comunicación a distancia, que el peso que se le da a la gestión cuando uno está cara a cara con las problemáticas. Entonces, me he visto, digamos, obligado a atender gente que está desmotivada y no entiende por qué está desmotivada cuando normalmente ama su trabajo y lo hacen con excelente rendimiento. Y el impacto que uno podría preguntarse entonces, bueno, ¿hasta dónde en mi trabajo está puesto mi tiempo, mi espacio, mi energía, mi materia y mi gravedad? ¿Hasta dónde está puesto allí realmente todo lo que yo quiero hacer? Si eso es cierto, si la respuesta es sí, estoy dando todo lo que tengo para tener un desempeño excelente. Si esa respuesta es cierta
y estamos trabajando en una oficina, eso es perfectamente comprensible. Pero en el trabajo a distancia se van a presentar entonces, en esa ocasión lejana, se van a presentar esos bajones motivacionales. Se va a presentar esos factores que están allí como que en contra de la gestión. Y por eso no es casual que hayamos buscado tener un enfoque mixto, un enfoque presencial virtual, porque hay algunos elementos en el encuentro cara a cara que son realmente insustituibles y son extremadamente valiosos para la gestión gerencial. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos acá nuestra presentación. Y bueno, quiero darle las gracias y espero que haya sido algo dulce para ustedes, pues, escuchar estos comentarios y que les haya servido de algo toma de decisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlitos, por Los esa datos de idiomas humanos. presentación de la comunicación a distancia. Antes de que pases la lámina, Carlitos, antes de que quites la presentación, quiero que la dejes ahí para que todos los participantes vean cómo nos pueden contactar. Incluso si tienen el celular a la mano, pueden escanear el código QR que está en esa presentación para acceder directamente a nuestra página web. Y si no, les voy a pegar aquí en el chat una información importante respecto a nuestros medios de contacto. Tienen nuestro correo electrónico, contacto@gestionmashumana.com, nuestro WhatsApp, nuestra página web, nuestras redes sociales. Y por último, les voy a dejar dos links. Uno para que puedan suscribirse a nuestro listado de correo electrónico, para que reciban información referente a nuestras actividades, capacitaciones y vacantes laborales. Y por último, la que está al final es para que por favor entren a Google y nos dejen su valoración y reseña acerca de esta charla. Antes de pasar... Excelente, Sí. me encantó. ¿Quién está al micrófono? Marisol. Marisol Chávez. Marisol, muchísimas gracias por tu apreciación. Antes de pasar a lo que es nuestra ronda de comentarios, de preguntas y respuestas, quiero leer brevemente por aquí algunas cositas que nos pusieron en el chat durante la presentación. Hay algunos participantes que se presentaron. Hay una persona denominada como Todo Visión. No sé si pudiese decir su nombre y apellido, pero esta persona preguntó: ¿cómo lidiar con la gente que está reacia a comunicarse a distancia? Para responder esa pregunta, es importante saber las causas o el porqué de esta persona está reacia a comunicarse a distancia. Porque, ¿qué está impidiendo a esa persona tener ese tipo de comunicación? ¿Es algo de índole técnico o es más algo de índole cultural? Quizás es algo de la naturaleza del trabajo que le impide hacerlo de forma de comunicarse a distancia, o es algo que es ajeno o no ajeno a su voluntad. Sería bueno, Todo Visión, que puedas especificar un poquito más cuál es la causa de esa persona que está reacia a comunicarse para poder responderte esa pregunta. Ok, gracias Estefanía. Me presento, soy Raúl Morales. Mi marca de redes es Todo Visión. ¿Cómo está, maestro y amigo Carlos Subero? Excelente, brillante su presentación, concreta, clara. Gracias. Yo me refiero más al aspecto, Estefanía, emocional, psicológico. Hay una barrera ahí que yo he encontrado muchas personas, amigos, amigas, tanto a nivel laboral como vamos a hacer una visita a distancia y es como que se estresan, que una inseguridad, les da pena fallar, ese tipo de cosas. Es más emocional y psicológico. No importa si está en el trabajo o en su casa, pero no hay valoración allí. No se dan cuenta que esto llegó para quedarse y es dramático la estadística que yo llevo de 20 personas que a lo largo de 2 meses yo trato de contactar, 2 o 3. Bueno, una porque es valiente y lo asume y uno le recomienda y eso. Y las otras 2, bueno, están seguras. Pero los demás, es que hasta el sector joven también. Yo soy profesor de la universidad y yo encuentro
en mis clases de 50 estudiantes, un porcentaje demasiado pequeño de intervención o de aprovechamiento de esa comunicación a distancia. Es muy pasiva la gente, súper pasiva. Yo no sé si será un problema emocional, de inseguridad del venezolano, de depresión, de tristeza, yo no sé. Tengo esa inquietud grande. ¿Cómo lidiar con eso? Antes de darte mi comentario personal, porque yo no lo veo desde el punto de vista psicológico de Carlos, sino más al tipo recursos humanos, voy a dejar que Carlitos te responda brevemente su impresión y luego yo te doy la mía, Raúl. Adelante, Carlos. Muy bien, Raúl, esto que tú planteas, wow, te agradezco mucho que nos lo hayas compartido porque eso pone, digamos, validez. Es decir, hay una serie de barreras que pueden tener impacto en las emociones que se dan en la calidad de la conexión a distancia. Y estas barreras, digamos, no solo tienen que ver con que uno sea, como es mi caso, un dinotech, un dinosaurio tecnológico, sino que tienen que ver con un cierto tipo de fobia a los aspectos, digamos, de no sentirse seguro del contacto. O sea, hay un tema del contacto. Nosotros los latinos y los venezolanos somos particularmente cercanos, nosotros somos culturalmente tendientes al contacto cercano. Yo he tenido pacientes que cuando entró la pandemia yo les dije, mira, no te voy a poder seguir viendo en persona, necesito tomar distancia por razones de contagio. Y hubo pacientes que me dijeron, si no es en persona yo no te veo. Wow, pero mira, es que yo he trabajado muchos años, digamos, con gente a distancia y se puede hacer el trabajo y la psicoterapia puede fluir y las asesorías y el coaching se puede dar y me he encontrado esa misma muralla comunicacional en mi trabajo y tengo la impresión de que es que nosotros nos gusta la cosa cercana, nosotros nos gusta el cara a cara, nosotros nos sentimos mejor allí. Esa sería como una de las cuestiones. Y la segunda es, bueno, las personas, yo le pregunto, ¿y por qué? Me dicen, es porque es como que es una pálida versión del encuentro cercano. Es una versión disminuida. Y por eso mis comentarios con la distancia, la comunicación a distancia. Estefanía, me imagino que tienes algo que decir. Muchas gracias. Sí, Raúl. A mí particularmente, viéndolo desde el punto de vista de recursos humanos y más sobre todo el punto de vista humano, ¿qué es lo que yo siempre enfatizo de cuáles son las ventajas de comunicarse a distancia en este momento de la pandemia? Que es una medida de bioseguridad. Tan sencillo como eso. Señores, si usted no está preparado para conversar frente a otro ser humano, sin las respectivas medidas de bioseguridad y teniendo en cuenta que está poniendo en alto riesgo su vida o la de otros por tener un contacto físico, personal, entonces no estamos siendo razonables. Y lo digo desde mi experiencia porque ya yo en mi familia cercana he tenido casos con COVID, casos que son realmente alarmantes, preocupantes. Yo misma estuve cuidando a mi esposo como que fue paciente de COVID y desde mi punto de vista de cuidadora, de verdad yo no quiero volver a pasar por eso. Hay familias, amigos cercanos cuyas familias se arruinaron por el COVID, por los altos costos de hospitalización. Entonces, yo creo que el determinar cuándo nosotros como individuos, como venezolanos o como población mundial vamos a volver a tener un contacto presencial, eso lo vamos a determinar nosotros mismos, porque mientras no nos vacunemos o no cumplamos con las medidas de bioseguridad, pues simplemente esto se va a seguir propagando. Se va a seguir propagando. En el año pasado, cuando hablaban de cuánto iba a durar la pandemia, la gente decía, o los expertos decían que iba a durar hasta el 2022. Ahora se está hablando del 2024, 2025, con toda esta cantidad de cepas que están llegando ahora, de estas variantes. Ya en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ya hay ciertas poblaciones, ciertas ciudades que han logrado la inmunidad del rebaño. ¿Por qué?
porque ya la mayoría de la gente se vacunó y es muy frecuente ver a la gente en los centros comerciales, en los locales nocturnos, sin ningún tipo de bioseguridad y tapaboca. ¿Pero por qué? Porque ya se ha logrado un porcentaje alto de inmunidad. Es como que tuvieses casi 0% de riesgo de COVID, cosa que en Venezuela en estos momentos no podemos pedir ni aspirar, primero por la corta, el tiempo lento en que nos estamos vacunando toda la población, y segundo por la necedad o la falta de consideración del venezolano que todavía anda en la calle sin un tapabocas, te hablan de cerca, te escupen. Entonces, la comunicación a distancia, para mí de verdad la bendición es esa, que puedes estar seguro en tu casa de que no te vas a contagiar y de que tampoco vas a contagiar a tu familia. Siguiendo, Muchísimas siguiendo. gracias. De nada, Raúl. Antes de pasar a otros comentarios y preguntas, creo que por ahí alguien tiene el micrófono abierto, creo que Marisol quería hablar. Quería leer una segunda pregunta. Alguien, la señora Georgia pregunta, ¿cómo manejar al personal remoto en la parte de la comunicación? ¿Con cuál herramienta? Ok, Georgia, técnicamente ahorita en el mercado hay muchas herramientas por las cuales los equipos de trabajo se pueden comunicar a distancia, tanto gratuitas como pagas. Va a depender de, primero, el músculo financiero que tenga la empresa o el departamento para invertir en estas herramientas, y segundo, qué tan integrado quieren que estén esas herramientas para comunicación y trabajo en equipo. Bueno, ya estamos utilizando una en este momento que es Zoom, que la están utilizando muchas empresas, no solo para conferencias, sino también para comunicación día a día. Pero así también está Google Meet, está Skype, está Operate Meet. Hay muchas opciones ahorita en el mercado. Simplemente te invito a que ingreses a Google y pongas herramientas de trabajo remoto o herramientas de comunicación a distancia y te va a salir un resultado enorme de todas las herramientas a las cuales puedes aspirar, contratar o aplicar, implementar de forma gratuita en tu empresa o grupo de trabajo. ¿De acuerdo? Seguimos con los comentarios. Kelly Ramírez nos dice, muy amplia y clara la información suministrada por el licenciado Subero, en estos momentos muy oportuna, pues ocurre todas estas barreras en las organizaciones. María Cardona, muchísimas gracias, María. La persona que quería conversar o comentarnos algo por micrófono, por favor, tiene la palabra, puede abrir el micrófono. Adelante. Bueno, a mí particularmente me gustó mucho la imagen que dio el conferencista acerca de que las fotos que presentaban acerca de de la obra, y realmente se fue 3 semanas el jefe y cuando retornó, pues no consiguió, que realmente no eran ni la cuarta parte de lo que era lo que estaban en la foto, y eso ocurre en la vida real. Las fotos muestran unas cosas y la realidad muestra otras. Eso pasa siempre, no solamente ahorita, sino desde siempre. Y porque estamos en un distanciamiento social o no lo estamos. Y lo digo porque tengo muchos años también trabajando, más de 25 años, y bueno, nunca es lo mismo. Y la otra cosa que es como tú dices, pues yo tengo ahorita una menor de edad que me la acaban de asignar, y bueno, he tenido que aprender a utilizar las diferentes medios de comunicación de redes, el Meet, el Classroom, el Zoom, bueno, de todo para poder tener tener clases con la menor de edad que me acaban de asignar. Y bueno, o sea, han sido muy chévere, muy dinámicas. Y bueno, a pesar de todos los niños, no son niños, pues, y se saludan y están cordiales y están contentos, muy diferente a lo que dijimos anteriormente, que nosotros como seres humanos nos da miedo la comunicación a distancia, nos da miedo que nos escuchen, nos da miedo que nos vean, tenemos aquel cierto temor. En cambio, a nuestros niños no. De acuerdo, Marisol. Gracias. Carlito, ¿tienes algún comentario? Bueno, que los niños tienen una altísima plasticidad cerebral. Los niños están como una plastilina para ser, digamos, articulados, formados por su experiencia en la sociedad. Entonces, ellos tienen unas aperturas
que no tenemos los adultos. O sea, el niño no se relaciona desde el miedo con lo nuevo, más bien disfruta de eso. Son como los artistas que disfrutan de explorar nuevas posibilidades. Yo creo que en el desarrollo del ser humano pasa una cosa muy extraña, que es que a nosotros a veces nos crían metiéndonos miedo como para protegernos, y después de adultos nos piden que no tengamos miedo para que seamos exitosos. Entonces es una paradoja, ¿no? Pero si un niño ha crecido con la tecnología actual y va a encontrar más bien que es como un juego, como algo nuevo, interesante, y se adapta. Esa adaptabilidad del niño, ojalá la tuvieran la mayoría de los adultos, porque muchos de los pacientes que yo he tenido, y también algunos coachados y asesorados que me ha tocado en el mundo empresarial, lo que tienen es una tremenda resistencia y tolerancia al cambio, ¿no? Y quizá con la pregunta que nos hacía Raúl Morales, viene también al punto de esto. ¿Hasta dónde son nuestras resistencias y nuestras intolerancias? Y quizá hay que aprender a ver la vida un poco más como niño, ¿no? Alguien por allí me dijo, no hace mucho, ay, tú sí que eres grande. Y entonces yo me reí, yo dije, bueno, más bien lo que estoy tratando es ser cada vez más pequeño, tratar de ser más como un niño, que disfruta de las cosas y fluye y es creativo y es como ser más plástico, más flexible, más dinámico. Pues. Yo creo que estamos invitados a una actitud más de ese tipo que la actitud de la intolerancia y la resistencia también, que es una defensa muy maluca porque es una defensa que nos impide evolucionar, básicamente. Adelante. Bien, Carlitos, bueno, vamos a dar unos segunditos a ver si alguien quiere preguntar o comentar otra cosa. Por aquí, Carlos, por aquí tengo un comentario de Beatriz. Excelente tema. Me gustaría saber si hay estudios sobre la comunicación a distancia y el temperamento. Intuyo que para los introvertidos es más fácil adaptarse que para los extrovertidos que requieren aún un contacto más directo. Bueno, la verdad es que sí debe haber estudios en ese sentido. Yo la verdad es que no los conozco. Yo he estado tratando de encontrar cuando preparaba la conferencia algún asidero de investigación, que suele ser mi manera más natural de hacerlo, y no encuentro eso. Creo que este tema está realmente siendo novedoso, y la invitación es a los estudiosos de la psicología y de la comunicación a investigarlo y abordarlo más profundamente, porque Marshall McLuhan, por ejemplo, el gran comunicólogo, decía que el medio es el mensaje. Bueno, este es un medio totalmente diferente de enviar un mensaje. Y creo que hay que estudiarlo un poco más allá. Y me encantaría que los comunicólogos pues, me contaran si tienen más investigación sobre esto. Yo he estado buscando en psicología social y no lo he encontrado. Creo que es un tema nuevo y valdría la pena investigarlo a profundidad. Y me encantaría tener más data sobre ello. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Carlos, creo que habló. ¿Tiene el micrófono abierto? ¿No soy yo? No sé quién. Sí. Aquí estoy. ¿Quién de la audiencia tiene la palabra para comentar? Adelante. ¿A quién le dice adelante? No sé si me escucharon a mí. Sí, Carlos Ramírez, te escuchamos. Adelante. Ajá, ok. Muchísimas gracias. Caramba, muy interesante, licenciado Subero. Yo entré un poquito tarde a la conferencia, ¿no? Yo, pues, por mi edad, soy licenciado. Me parecieron muy interesantes. Fíjese, yo tengo algunos años trabajando en educación a distancia, casualmente, en una universidad. Pero provengo del mundo de la televisión. La televisión, la industria de la televisión, las telenovelas, etcétera, etcétera. Tengo 68 años. Cuando la televisión en blanco y negro, me voy a referir en primer lugar a una experiencia con mi padre, que me contó. Él era de Barinitas, estado Barinas, Piedemonte Andino, uno de los pueblos más bellos de Venezuela. Es así. Y él me contó que cuando llegó la radio a su pueblo, él era un niño, bueno, la gente salía espantada, corriendo, siempre decía, el demonio está allá adentro en esa caja, Dios mío. Bueno,
Resulta que luego llega la televisión y yo era un niño pequeño y pasaban ratos, mi mamá me regañaba porque me ponía detrás del televisor donde estaban los tubos, los tubos de los televisores de esa época, y yo quería ver a los personajes que veía por delante en la pantalla. Y ella me explicaba, no, hijo, esos son unos tubitos que están ahí, que producen la imagen. Bueno, hasta que, bueno, pasa el tiempo, etcétera. Cuando yo comienzo de estudio en Europa, televisión, producción y dirección, etcétera, bueno, me habitúo a la televisión en blanco y negro, empiezo a entender más o menos los tubos catódicos, etcétera, etcétera. No como técnico, yo soy director y productor. Y cuando medio entendí, llego a Venezuela y pasamos a la televisión en color. De hecho, yo comencé con un formato de videotape inmensos y empiezan a reducirse los equipos. Para hacerles el cuento largo corto, en un momento dado, produciendo una telenovela en Venevisión, de un día para otro me llaman y me dicen, traiga los videocassettes que vamos a digitalizarlos. Yo tenía una idea, más o menos, de la digitalización, pero no sabía cómo me iba a afectar en mi trabajo. Y me costó un mundo pasar de lo análogo a lo digital, pero de verdad un mundo. Yo me sentí traumatizado, me quería retirar de la televisión, yo no quería sino hacer fotografía en blanco y negro en un laboratorio. Me daba terror que me desaparecieran mis imágenes. Bueno, con el tiempo se me abrió una puerta extraordinaria que fue la Universidad de Carabobo, donde comenzamos en la Dirección de Tecnología Avanzada a desarrollar la plataforma de educación a distancia. Y todo el cúmulo de experiencias que yo obtuve haciendo, bueno, cosas que no me gustaban, por ejemplo, bueno, por ser tan criticada la televisión comercial, etcétera, el negocio de la televisión. Dije, oye, esta es una oportunidad que Dios me ha dado, porque yo hice una maestría en Inglaterra de televisión educativa, pero era todo en cine 16 milímetros. Cuando yo comienzo a hacer videoconferencias con universidades en España, la Universidad Saludable, la Universidad de Argentina, en Brasil, médicos de allá para acá, operaciones, poemarios, un repositorio. Yo decía, Dios mío, qué cosa tan maravillosa. Esto realmente, pero el problema que yo percibo es que fue tan acelerado, fue tan precipitado esto, la digitalización del mundo nos arrolló a todos, sobre todo a los adultos. Y lo peor fue cómo penetró en los niños, para bien y para mal. Porque evidentemente los niños, si no tenemos control sobre ellos y lo que ellos perciben, reciben y ven, no solamente pierden el hábito de la lectura y la escritura y de discernir sobre la realidad, la naturaleza, el viajar, el conocer, el socializar. Entonces, esta herramienta tan maravillosa se convierte en un verdugo para la sabiduría, sobre todo para la humanidad. Eso es lo que yo quisiera aportarles. Excelente aporte, Carlos. De verdad que excelente historia, esa narrativa que nos hiciste y tienes toda la razón. También hay que preocuparse por eso y hay que tomar control, pienso yo. Adelante, Carlos. Carlos Subero. La oigo muy bajito, disculpe, pero sí, bueno, entendí algo de lo que me dijo. Gracias. Carlitos, adelante. ¿Aló? Carlos Subero, adelante. Bueno, Subero. el tema es que el tema es No sé por qué tenemos el audio tan bajito ahora, disculpen. No escucho, creo que se nos fue Carlos. Sí, se nos fue Carlos, lamentablemente ha tenido problemas de conexión toda esta tarde, de verdad nos disculpamos por las dificultades técnicas, pero bueno, ya con esto creo que si hay alguien más que quiera comentar, adelante, vamos a dar unos segundos. Carlitos, ¿volviste? Adelante, Carlos Subero, tienes la palabra. Desbloquea el micrófono, Carlos. Ay, qué lástima. No te escuchamos, sigue bloqueado el micrófono. Ahora sí. ya lo logramos. Tuvimos aquí un bajón.
Pues Miren, aún bajó. me parece muy importante lo que está comentando mi tocayo Carlos Ramírez, pues, ¿no? Sí, mi tocayo comenta algo súper importante, que, que esto tiene un efecto en los niños que puede ser bueno o malo, es decir, la sobrecarga de tecnología, de digitalización, hace a los niños desarrollarse mucho más rápidamente en cuanto a los aspectos cognitivos y los aspectos intelectuales y el acceso al conocimiento. Eso hace que se vuelvan como uno genera la tecnología. Eh, pero, ¿qué pasa con los aspectos sociales y emocionales de los niños? Que quedan como retardados, quedan como en su proceso de desarrollo, tienden a minimizarse porque está dándosele más peso a los aspectos tecnológicos. Entonces, yo me estaba encontrando el efecto de eso es en la adolescencia. Yo suelo ver adolescentes y adultos, y en los adolescentes se está dando este fenómeno fuertemente, que es una dificultad a la hora de establecer vínculos y de trabajar con gente y de hacer cosas con personas, porque se le ha sobredimensionado el aspecto cognitivo de su desarrollo. Ahora, quiero decir algo, digamos, a partir del comentario de Carlos Ramírez, que es que la ética no está en la herramienta de comunicación. La ética está en quien la usa y el para qué la usa. Es decir, yo un lápiz lo puedo utilizar para tomar notas, pero también puedo usar ese lápiz para que lo use. Lo mismo pasa con usemos estas herramientas. Va a ser una diferencia extraordinaria a la hora de ver cuál va a ser su impacto en el mediano y largo plazo. Si la forma de utilizarlo era un poco lo que yo me acuerdo haber visto, yo tenía 14 años y estaba estudiando en Inglaterra inglés, y me acuerdo que la BBC de Londres tenía dos canales, un canal de entretenimiento y un canal de educación. Ese canal educativo fue de alguna manera un modelo y ese canal de entretenimiento fue un modelo para la creación del canal 8 y del canal 5 aquí en Venezuela, en la televisión al comienzo. Pero yo me acuerdo que yo que estaba aprendiendo inglés allá, para mí ver esa televisión educativa de la BBC era extraordinario. Yo me quedaba lelo. Pero los inglesitos que estaban al lado mío, porque yo estaba en una casa con una familia inglesa, los muchachos que estaban conmigo les parecía aburridísimo. Entonces ellos me preguntaban, ¿y por qué te parece a ti tan divertido? Y yo les decía, porque esto nunca yo lo había visto. Yo nunca había visto que se usara la televisión de una manera que me permitiera a mí educarme o formarme o hacer mejor las cosas. Entonces, en ese sentido yo creo que el cómo usemos esta herramienta es lo que va a establecer su ética, es decir, su bien, hasta dónde va a ser beneficioso para la humanidad. Creo que su comentario es extremadamente importante porque además pasa algo, que es que de pronto nos vimos obligados a entrar en eso. No fue un cambio escogido progresivamente, sino que se nos vino encima. Los cambios que no son escogidos, los cambios que son impuestos, generan mayores resistencias e intolerancias. También eso responde un poco a la inquietud que tenía Raúl Morales, o sea, cómo es que nos estamos encontrando gente con resistencias a esto. Bueno, es que también fue algo impuesto y no nos preparamos, no tuvimos una preparación para esto, sino simplemente, bueno, lánzate al agua y ve a ver cómo lo haces. Personas que estaban aferrados a la seguridad de lo que hacían bien en sus medios de comunicación anteriores, de repente para muchos fue un colapso, ¿no? Y quiero apreciar eso, que emocionalmente los seres humanos nos cuesta a los cambios, y esos procesos de adaptación implican un cóctel de emociones muy fuerte, Hola. como miedo, rabia. Entonces, manejar esas emociones va a ser un Zoom, desafío. no sé por qué se me mete cuando te llamo. Aguántate un momentico ahí que ya 13.
Muchísimas gracias por el comentario, Carlos. Emilce, no sé si tienes alguna otra pregunta o comentario que te haya llegado, o si alguna persona de la audiencia quiere preguntar o comentar algo, adelante, por favor. No, por aquí no tengo más nada. Bueno, no me queda más sino que agradecerle su participación. Gracias, Carlos, por tan excelente y extraordinaria conferencia el día de hoy. Gracias, Estefanía, por apoyarnos el día de hoy también a Gestión Más Humana. De verdad que súper agradecida. Y bueno, no me queda más sino que estén atentos a nuestras redes sociales, @ABGH, Piso Recursos Humanos, RRHH, con todas nuestras actividades, que siempre estamos de la mano con nuestros aliados para seguir llevándoles herramientas y conocimiento para la mejora de nuestra gestión, y tanto profesional como organizacional. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación, Emilce. Que tengan feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. De corazón, muchas gracias.